Ingenieros en sistemas se encargan de diseñar, programar, aplicar y mantener sistemas de información, administrar redes y sistemas de información, optimizar los datos que maneja una empresa e investigar para crear software y hardware en una empresa u organización. Estos se relacionan con la mecatrónica en la creación de piezas de dibujo por medio del uso de programas de creación de piezas o de manufactura tales como AutoCAD, SolidWorks, Festo, entre otros, y también se relacionan en la programación de piezas mecánicas para que su uso sea más automatizado. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Miguel Ángel Avilés Cortés. Muy bien. ¿A qué se dedica? Me dedico, bueno, por azares ahorita del destino a la docencia. Sí. ¿Y qué fue la carrera que principalmente estudió? La carrera, creo que al principio, bueno, cuando antes tenía 18 años, cuando estudié en la prepa, estudié electrónica. Ujú. Soy técnico en electrónica y tengo un título como técnico en electrónica. ¿Y en la universidad? Y en la universidad me gustó la carrera de ingeniería en sistemas. ¿Hace cuánto egresó, profesor? Mm, Ya 11 años. ¿Por qué eligió esta carrera, profesor? Me gustaba mucho también la electrónica, pero cuando estaba en la prepa, los circuitos que comprábamos, dependíamos mucho de China y Japón y de Corea, los circuitos integrados, los CMOS, los, los chips que comprábamos para hacer nuestras compuertas, dependíamos mucho de lo que las tiendas de electrónica nos vendían, como alumnos, como estudiantes. Entonces, a veces el vendedor nos decían, tenemos el genérico que es este CMOS, o teníamos uno similar que es este. Entonces iban cambiando constantemente los modelos, los diseños, y habría que estudiar cada CMOS. Entonces dependíamos mucho de lo extranjero, por así decirlo. Entonces como que no me gustó mucho el depender de otro país para yo poder seguir estudiando mi carrera, porque no me sentía tan libre. Y con la ingeniería en sistemas no dependo de nadie porque desarrollo yo páginas web, programas, en base de datos, pero es a mi gusto y no de alguien más que haya desarrollado algo que yo esté dependiendo. ¿Cuáles fueron las principales materias que tuvo durante su carrera? Las principales Y las que usted más recuerde. es ingeniería en base de datos, la de desarrollo de software y un poco de hardware también, desarrollo de hardware. Hicimos un reloj binario. ¿Qué otra más? Nada más, aplicamos algo de electrónica, pero sí ya lo sabía de la prepa. Sí, ya en prepa, pero en la carrera, digamos, algo nuevo, una pasadita así por encima para conocer algo de electrónica en la carrera de sistemas. Ok, era como, son las materias como más generales, ¿verdad? De la carrera, Sí, como, ya después, más bien por cuenta propia, ya cuando terminé la carrera, cuando estaba terminando la carrera, hablaban mucho de una placa que se llama Arduino. Entonces muchos hablaban del Arduino y que un maestro les pedía algún proyecto, les pedía algo. Y en lugar de juntar los chips o las compuertas OR, NAND, XOR, en lugar de integrar esas compuertas y hacer una programación, con el Arduino era más sencillo. Entonces empecé a investigar y actualmente también doy clases de robótica en el Marcelino. Bueno, este semestre no por la contingencia, porque necesitan el material, pero el semestre pasado sí estuve dando clases de robótica con Arduino. en el Marcelino Champagnat, ¿verdad? Que es donde Sí, actualmente labora. sí. Muy bien. ¿Cuáles fueron las materias que más y las que menos le agradaron de la carrera? Me llamó mucho la atención la de ingeniería inversa, Ujú. aplicar ingeniería para que desde, digamos, ir del final al principio, porque de esa forma, digamos, quitábamos las claves de programas originales, craqueábamos los programas, o así hackear, o así decirlo, hackear un programa original. Y las que no me agradaron, bueno, que yo recuerdo que no, era una materia de contabilidad. Como no le entiendo bien eso de contabilidad, no se me daba eso del balance, del pasivo y activo, y que
balance general, no se me daba eso sí no, Era no, la, no sé. ¿No le agradaba porque se le dificultaba o no le hallaba como el hilo? Como entender el por qué va en el pasivo, por qué va en el Ah, activo y por qué en el balance está diferente y cómo se balanceaba, eso no, era muy complicado, porque tenía que ser exactamente como decía en el libro o ujú. como decía el maestro, el contador, y digamos, pero ¿por qué si tengo, digamos, mi activo es también, no sé, la verdad no entiendo, pero algo así como que activos y pasivos no lo entendía muy bien. Bueno, sí. Es que la carrera era como más práctica y esto era más teórico, ¿no? Sí, aunque pues sí sé, si me hablan algo de contabilidad, sí, más o menos le entiendo. No ando tan perdido, yo creo que nomás era como cultura general el saber algo de contabilidad, porque Sí. también en ingeniería en sistemas hay sistemas que se programan para la nube. Entonces, para no estar tan perdidos, por eso aprendimos algo de sistemas, algo de contabilidad. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en su profesión? Bueno, cuando salí de la carrera, Ujú. estuve 2 años en empresas, en un corporativo en Parque Apolo y en una empresa de aluminio, pero haciendo programas, 2 años. Y ahorita dando clase llevo 7 años dando clase. 7 años. Actualmente da clase en el Marcelino Champagnat, pero antes, ¿en dónde Sí. daba clase? Aún sigo dando clase en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, en la Ujú. UBEC. En la tarde y en la mañana en el Marcelino. En la UBEC ya llevo 5 años dando clase. Desde esos 5 años también daba clase en la UPI y en una escuela que está en el centro, que es parte de la Universidad de Guanajuato, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero daba las licenciaturas de informática. Ah, ok, pero todo relacionado Ujú. a su carrera. Sí, en mi carrera. Ok. ¿Qué actividades sueles realizar en tu trabajo, sean estas frecuentemente u ocasionalmente? Por ejemplo, bueno, en la tarde, ahorita un poquito más, porque llevamos curso, no, llevamos, por ejemplo, les enseñamos a los alumnos a programar un robot que se llama Abilis Ujú. y pues les apoyo a los alumnos en la programación. Entonces, para que se pueda mover ese robot. ¿Y qué otra cosa? Ahí va a haber concurso en este año de Arduino, programación de Arduino, y es donde también los apoya a los alumnos. Por ejemplo, pues en el Marcelino, pues el manejo de la computadora del Office principalmente. Mm, o sea, todo lo que hago sí es referente a mi carrera, Ujú. ya que pues es principalmente maestro de computación y las matemáticas que me gustan. En el trabajo en el que actualmente labora, pues lo venía planeando con anticipación o surgió repentinamente. Surgió repentinamente, porque cuando salí de la carrera, en el Parque Industrial Apolo me pagaban muy poquito, como si fuera un practicante. Ujú. Entonces, en ese tiempo, pues era mi primer trabajo, pues eran 6,000 pesos al mes. Entonces, pues ya cuando me salí de ahí por un accidente laboral que me esguincé el tobillo, ya después me dieron de baja. mm, Después entré a otra empresa que se llama Serloom, ahí programaba páginas web, pero ahí estaba como, ¿cómo se dice? Como por lo que haga me pagan por proyecto, está por proyecto. Mm. Entonces, pues no, nunca me daban mis prestaciones. Ya después se presentó entrar en un colegio que se llama Colegio Pedro Martínez Vázquez. Al entrar a ese colegio me dieron todas las prestaciones, mm, daba 3 clases, más no, 2 clases, 2 horas diarias por el mismo sueldo de antes. O sea, por 2 horas diarias ganaba lo que al inicio me daban en el Parque Apolo Industrial. Por 2 horas ya ganaba los 6,000, más las otras horas que conseguí en las universidades. O sea, ya ganaba mucho más. Y yo dije al inicio, bueno, por mientras. Y Ujú. entonces, y ese por mientras, cuando estuve en el colegio Pedro Martínez Vázquez, me dijeron que no tenía el perfil para dar clase de maestro de matemáticas, que entonces tenía que estudiar una maestría, que Ujú. eligiera una maestría o que estudiara. Y entonces estudié pues, la maestría en educación. Ya después de eso, pues bueno, durante el tiempo que estuve dando clases me gustó.
Me gustó porque las matemáticas son fáciles, me gustan y pues ya, ahí agarré el hilo, ya después entré a la UVEC y ya ahí en la UVEC apliqué también un poco más de mi carrera, que fue lo de computación, lo de robótica, lo de electrónica. Y ahí me quedé, dando clases de maestro me gustó. Y nunca me aburro porque siempre hago, siempre cosas diferentes. Entonces, cada año, cada vez que cierro un ciclo, y cada rato me estoy actualizando, entonces nunca me aburro. Los tipos de, como plataformas para programar o hacer páginas web, todo cambia y siempre me he estado actualizando. Si en dado caso no hubiera usted conseguido el trabajo como docente, ¿a qué otro puesto a usted le hubiera gustado aplicar? El área de sistemas la escogí como muy meticulosamente antes de entrar a la carrera, porque como en la prepa estudié electrónica, al momento de elegir mi carrera, ya la que yo quería, estuve pensando entre electrónica, ingeniería electrónica, mecatrónica, mecánica. Me llamaban las ingenierías más de crear, diseñar. Ujú. Entonces, como yo antes estaba en electrónica, y pues sí era mucho, bueno, yo pues de que está comprando circuitos, está comprando cables, están invirtiendo dinero. Y yo dije, "Y si en la carrera hay que invertir algo de más y que no pueda terminar". Entonces fue mucho de pensar en cuál de esas carreras, electrónica, mecatrónica, sistemas, electromecánica, cuál era la que yo quería y cuál era la que me llamaba más la atención. Y cuál era la que, digamos, tenía como más futuro en las ramas, todas las ramas. Y decidí que sistemas, porque al estudiar la carrera, bueno, así yo pensé, pues solo mi inversión iba a ser una computadora, mi herramienta principal, y cuidarla toda mi carrera bien como si fuera mi alma, ¿no? Que no Sí, se me perdiera, no se me lastimara, ¿no? Nada. Y ajá. por eso elegí sistemas y que me Ujú. llamara la atención. En el ámbito laboral dije, en sistemas, empecé a investigar la carrera. En sistemas, si no trabajo es que en el área de sistemas se desarrollan en varias ramas. Una es la ingeniería en base de datos, ingeniería de software, Ujú. y la otra es de hardware, un poco de desarrollo de hardware. Al momento de buscar trabajo, pues habían así distintos, te solicita especialista en base de datos. Entonces una era de base de datos, una era desarrollo de software. Pues yo en un inicio yo decía, no, entrar a una empresa grande, entrar a una empresa grande sí se necesita el dominar el inglés. Sí. Y se me dificulta el inglés, aunque sí tenía amigos que sí me echaban la mano en entrar a la General o entrar a American Airlines en el área de sistemas, pero había que comunicarse con los de la central de sistemas, pero en inglés de Estados Unidos. Bueno, entonces, en todo el tiempo que lleva laborando, cuáles cree usted que sean como las tareas que son más repetitivas? Bueno, cuando yo trabajaba en las empresas, Ujú. lo más repetitivo era siempre componer las computadoras. También ya se está dando el de reparar los celulares, que ya está más difícil de abrirlos, pero sí se puede. ¿Cuál diría que es la demanda laboral hoy en día para las personas que hayan estudiado su carrera? Por lo de la contingencia, Ajá. programar páginas web como Amazon o Mercado Libre, Ujú. necesidad de una empresa, por ejemplo, las empresas de zapatos o las empresas que tengan que vendan algún producto. Ok, entonces podría decir que la demanda laboral está bastante bien a pesar de la contingencia que se presentó hoy en día. Sí, Ok. sí, por ejemplo, también todos los que han estado desarrollando, pues los ingenieros que han estado desarrollando, por ejemplo, las páginas como el Face, aún siguen desarrollando, o aplicaciones como Meet para Ujú. videoconferencias, ¿qué otros hay de conferencias? O sea, todos los programas, pues lo hacen los ingenieros, pero en desarrollo de software, pero sí hay que también tener algo de, digamos, conocimiento de alguna persona, amigo que esté ahí, que a lo mejor le dé la oportunidad, porque a veces es como muy cerrado el campo de poder entrar a laborar en una empresa así tan grande. ¿Cuáles son los aspectos que le recomendaría desarrollar a un principiante para convertirse en un profesionista exitoso? Es lo que te comento, el dominar el inglés Ajá. principalmente. Ujú. Pero si, aunque sea habláramos un segundo idioma, el inglés, es expandirse hasta Canadá. ¿Se ha desarrollado profesionalmente en un ámbito distinto a su profesión? Sí, porque mi profesión era
pues estar con los servidores, los cables dentro de casi, porque los servidores, por ejemplo, los sites, se llama sites, es un cuarto grande donde están los servidores, pero que tienen aire acondicionado, y donde uno entra, repara pues las máquinas, los servidores que están ahí. Sí, el de ser docente, sí es distinto a lo que era de sistemas. ¿Cuáles cree usted que sean las delimitaciones sociales y o demográficas de su profesión? El ser aquí en México, pues no es tan bien, así bien pagado, ¿no? Y ahorita al ver, últimamente hace como 6, 8 meses, el ver a lo mejor los sueldos no ha cambiado mucho, siguen siendo muy bajos, a pesar de ya ser un ingeniero, trabajar en una empresa sigue siendo muy bajos en México. Y a diferencia de cuando ponen un tabulador de sueldos, en Estados Unidos o Canadá, sí son mucha la diferencia. De uno de sistemas a uno de aquí de México, sí mucha la diferencia. En México se menosprecia porque tal vez piensan o creen que cualquiera lo puede hacer, o cualquier ingeniero. Ok, pues sería todo, profesor. Muchísimas gracias por prestarnos su tiempo. Ya, hasta luego. Hasta luego, cuídese.